Al momento del diagnóstico, usualmente al día de hoy, 2015, lo que se hace es simplemente se le hace un periodo de observación, que en inglés se le conoce como watch and wait. Se hace esto porque en todos los estudios que han sido hechos hasta el día de hoy, con quimioterapia al momento del diagnóstico sin tener síntomas, no se ha visto ninguna mejoría en la sobrevida. Ahora, al día de hoy, en el 2015, existe una droga que se le conoce como ibrutinib y el grupo alemán de estudio de LLC está llevando a cabo un estudio donde a los pacientes con alto riesgo de desarrollar LLC, como por ejemplo pacientes con 17P, en lugar de esperar a que tengan síntomas, se les está aleatorizando a recibir una droga como ibrutinib contra una droga como placebo, que no es droga. O sea, básicamente los que reciben el placebo están recibiendo la terapia que en este momento le decimos a nuestros pacientes, que es observación. No tenemos data porque el estudio acaba de terminar de conseguir pacientes, de reclutar pacientes, pero todos esperamos con ansias los resultados de ese estudio, porque quizás cambie el manejo en el futuro. Al día de hoy todavía, si un paciente no tiene síntomas definidos por las guidelines, por las reglas que instituyó el grupo internacional de LLC, no se inicia terapia. ¿Cuáles son estos síntomas o estas condiciones que uno inicia terapia? Pérdida de peso de más del 10% del peso total del paciente, del peso corporal, fiebres que no se van por más de 2 semanas o sudoración nocturna que causa mucho problema al paciente. Lo otro son linfadenopatías, organomegalias que causan síntomas, o anemia o plaquetopenia que causa problemas al paciente de sangrado o de cansancio que no pueden trabajar. Esas son básicamente las razones por las que empezamos terapia. En este momento, en un paciente joven, menor de 65 años, lo que se le da como terapia es una combinación de un anticuerpo monoclonal como rituximab en combinación con quimioterapia, que se le conoce al régimen como FCR, que incluye fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Para pacientes que no tienen un buen fitness, que no pueden tolerar un régimen tan intenso, se les puede considerar dar un régimen como bendamustina con rituximab, un régimen que se le conoce como BR. Ahora, en pacientes mayores de 65 años lo que se ha visto es que ellos no toleran bien estos regímenes de quimioinmunoterapia y lo que se usualmente hacía en los años anteriores era que a estos pacientes se les excluían totalmente de los ensayos clínicos y solamente aceptaban pacientes que eran jóvenes y eran fit. Ahora, a los pacientes envejecientes o añosos, ellos han participado en estudios clínicos como por ejemplo el LLC-11, que se le conoce en alemán como CLL-11. El estudio le dio a los pacientes clorambucilo contra clorambucilo en combinación con rituximab o clorambucilo en combinación con un nuevo anticuerpo monoclonal conocido como obinutuzumab. Y lo que se vio fue que los pacientes alcanzaban una remisión mayor en esta nueva combinación de obinutuzumab con clorambucilo. Así que en ese estudio cambió la manera en que tratamos a nuestros pacientes mayores de 65 años. Muchas personas reciben eso como terapia inicial y no solamente clorambucilo, que era antes lo que se usaba. Ahora, este año vamos a presentar la data de la droga ibrutinib que está aprobada en Estados Unidos para pacientes en relapso o pacientes con 17P como terapia inicial. Y lo que se ve es que en este grupo de pacientes que recibe ibrutinib, comparado con los pacientes que reciben clorambucilo, la sobrevida es mucho mayor cuando recibes ibrutinib y el tiempo en remisión y la respuesta son mucho mejores. Ahora, nunca se ha hecho un estudio, que lo que se llama en inglés head-to-head comparison, o sea, que es estudio que compare ibrutinib contra obinutuzumab, pero en el futuro me imagino que eso será otro estudio que viene, que están haciendo en este momento. Es muy interesante, pero todavía no tenemos la data. Pero es algo con lo que pueden discutir con el paciente si es mayorcito, que prefiere tomar una pastilla o venir al hospital a recibir su terapia intravenosa, ¿no? Esas son esencialmente las maneras como tratamos a la enfermedad al día de hoy. Pero
Repito, todas estas drogas tienen sus efectos secundarios, es por eso que nosotros no empezamos terapia al momento del diagnóstico. Al momento del diagnóstico lo que usualmente hacemos es un periodo de observación, y eso es bien importante porque el periodo de observación puede durar años. Hay pacientes que nunca se les trata. Eventualmente no necesitan terapia y tienen complicaciones de otras comorbilidades, como por ejemplo presión arterial, diabetes o otras condiciones médicas. Sin embargo, el LLC se quedó como tranquilo y sin causar problemas. La mayoría de los pacientes eventualmente desarrollan problemas, y esa es la razón por la que la mayoría de los pacientes al momento de la terapia inicial es que tienen la dificultad en tolerar quimioterapias, porque digamos, te diagnostican a los 72 años y estás bien, pero si no te tratamos hasta los 78, a los 78 es que tengo que darte una terapia que probablemente te cause efectos secundarios. Y esa es la diferencia. Por eso es que necesitamos drogas que son mejores toleradas, como por ejemplo ibrutinib o obinutuzumab en combinación con clorambucilo.